En un mundo lleno de enseñanzas espirituales y líderes religiosos, la búsqueda de la verdad y la iluminación es una travesía que puede llevarnos a senderos desconocidos. Sin embargo, en medio de la diversidad religiosa, existe una sombra que acecha, los falsos profetas y líderes religiosos engañosos. Acompáñanos en este viaje para explorar el intrigante y a menudo aterrador mundo de los falsos profetas. Descubriremos quiénes son, cómo impactan a las personas y a las comunidades, y cómo podemos protegernos de su influencia engañosa. ¿Estás listo para adentrarte en este oscuro rincón de la espiritualidad? El concepto del falso profeta es una noción que se encuentra en varias tradiciones religiosas y se refiere a alguien que pretende ser un profeta o un líder espiritual, pero que en realidad no lo es o que promulga enseñanzas falsas o engañosas. A menudo, se asocia con la idea de liderazgo religioso falso o engañoso. En la tradición cristiana, el término falso profeta se menciona en el Nuevo Testamento de la Biblia. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, se habla de un falso profeta que trabaja en conjunto con un poder maligno, a menudo identificado como la bestia, para engañar a las personas. Este falso profeta realiza señales milagrosas y predice eventos futuros, pero su objetivo es desviar a las personas de la verdadera fe cristiana. En otras tradiciones religiosas, también existen conceptos similares de líderes o maestros espirituales falsos que engañan a sus seguidores con enseñanzas incorrectas o motivaciones corruptas. Un falso profeta es alguien que se presenta como un líder espiritual o profeta, pero cuyas enseñanzas o acciones son engañosas o falsas según las creencias y valores de una religión o comunidad espiritual particular. El concepto puede variar en su interpretación según la tradición religiosa en cuestión. ¿Cuáles son algunos ejemplos históricos de individuos o movimientos que han sido considerados falsos profetas en diferentes tradiciones religiosas y espirituales? Existen numerosos ejemplos históricos de individuos o movimientos que han sido considerados falsos profetas en diversas tradiciones religiosas y espirituales. Aquí hay algunos ejemplos notables. 1. Jim Jones y el Templo del Pueblo. Jim Jones fue el líder de un culto conocido como el Templo del Pueblo en los años 70. Prometía una utopía socialista y espiritual, pero finalmente llevó a sus seguidores a un suicidio masivo en Youngstown, Guyana, en 1978. 2. David Koresh y la Rama Davidiana. David Koresh lideró un grupo religioso llamado la Rama Davidiana en Waco, Texas, en la década de 1990. Se autoproclamó como el último profeta y provocó un enfrentamiento armado con las autoridades federales en 1993, que resultó en la muerte de más de 80 personas. 3. Marshall Applewhite y la secta Heaven's Gate. Applewhite lideró la secta Heaven's Gate en la década de 1990. Prometía a sus seguidores la ascensión a una nave espacial que, según él, seguía al cometa Alebop. Trágicamente, 39 miembros de la secta llevaron a cabo un suicidio colectivo en 1997. 4. Shouko Asahara y la secta Aum Shinrikyo. Asahara fue el líder de la secta Aum Shinrikyo en Japón, que se autodenominaba como un grupo espiritual. En 1995, la secta realizó un ataque con gas venenoso en el metro de Tokio, matando a varias personas e hiriendo a muchas otras. 5. Charles Taze Russell y los Testigos de Jehová, vistas por algunos como falsos profetas. Aunque los Testigos de Jehová son una organización religiosa bien establecida, algunos críticos han acusado a su fundador, Charles Taze Russell, de hacer predicciones apocalípticas que no se cumplieron, lo que llevó a controversias y acusaciones de ser un falso profeta. Estos son solo algunos ejemplos, y hay muchos otros a lo largo de la historia de diferentes tradiciones religiosas y espirituales. La consideración de alguien como un falso profeta a menudo surge cuando las predicciones o enseñanzas de un líder religioso no se cumplen o cuando sus acciones resultan en daño a sus seguidores o a otros. ¿Cómo pueden las personas discernir entre un líder espiritual auténtico y un falso profeta en el mundo actual, donde hay muchas enseñanzas y figuras religiosas? Discernir entre un líder espiritual auténtico y un falso profeta en el mundo actual puede ser un desafío, dada la diversidad de enseñanzas y figuras religiosas. Aquí hay algunas pautas que pueden ayudar a las personas a tomar decisiones más informadas. Investigación y estudio. Investiga a fondo a cualquier líder espiritual o grupo religioso antes de comprometerte.
Asegúrate de comprender sus enseñanzas y creencias. Consulta múltiples fuentes y opiniones, incluyendo críticas y testimonios de exmiembros si están disponibles. Coherencia y consistencia. Evalúa la coherencia y la consistencia de las enseñanzas del líder o grupo a lo largo del tiempo. Los verdaderos líderes espirituales suelen mantener una base sólida en sus creencias y no cambian constantemente sus enseñanzas para atraer a más seguidores. Transparencia. Los líderes espirituales auténticos suelen ser transparentes en cuanto a sus creencias, prácticas y finanzas. Desconfía de aquellos que ocultan información o son reacios a responder preguntas críticas. Ética y conducta. Observa la ética y la conducta del líder. Un líder auténtico debe demostrar una ética sólida y valores morales. Si observas comportamientos inmorales, explotación o abuso, es una señal de alarma. Enseñanzas extremas o apocalípticas. Ten precaución ante enseñanzas extremas o apocalípticas que predicen eventos catastróficos en el futuro. La historia ha demostrado que las predicciones apocalípticas rara vez se cumplen. Presión para unirse o donar. Ten cuidado si sientes presión para unirte o donar grandes sumas de dinero. Los líderes espirituales auténticos no deberían coaccionar a las personas para que tomen decisiones financieras o espirituales importantes. Apoyo de la comunidad. Consulta con otras personas de confianza, como amigos y familiares, sobre tu elección de seguir a un líder espiritual. A menudo, las personas cercanas pueden proporcionar una perspectiva objetiva. Desarrollo personal y autonomía. Fomenta tu propio desarrollo espiritual y capacidad de discernimiento. Un líder espiritual auténtico debería empoderarte y alentarte a crecer espiritualmente, no controlarte. Observa el impacto. Evalúa cómo la participación en el grupo o el seguimiento del líder afecta tu vida y bienestar. Si notas un deterioro en tu calidad de vida o relaciones, es importante reconsiderar tu compromiso. Tiempo y paciencia. No tomes decisiones apresuradas. Tómate el tiempo necesario para evaluar si el líder espiritual y su enseñanza son genuinos. Recuerda que el discernimiento es un proceso continuo y que no todas las figuras religiosas o líderes espirituales son falsos profetas. Sin embargo, es esencial ser crítico y cuidadoso al tomar decisiones en el ámbito espiritual para evitar el engaño o la explotación. ¿Cuáles son las consecuencias sociales y espirituales de seguir a un falso profeta o líder religioso? ¿Cómo afecta a la comunidad y a la fe de las personas? Seguir a un falso profeta o líder religioso puede tener consecuencias significativas tanto a nivel social como espiritual, y puede afectar a la comunidad y a la fe de las personas de diversas maneras. Consecuencias sociales. 1. Deterioro de relaciones. Las personas que siguen a un falso profeta a menudo pueden alienarse de amigos y familiares que no comparten las mismas creencias. Esto puede dar lugar a la ruptura de relaciones y aislamiento social. 2. Explotación financiera. Los falsos líderes religiosos a menudo presionan a sus seguidores para que donen grandes sumas de dinero. Esto puede resultar en la pérdida de ahorros y la ruina financiera de las personas. 3. Abuso emocional y psicológico. Algunos falsos líderes utilizan tácticas de control mental y manipulación emocional para mantener a sus seguidores bajo su influencia. Esto puede causar daño psicológico y emocional. 4. Daño a la salud. En algunos casos, las prácticas religiosas extremas, como la negación de la atención médica, pueden causar daño a la salud e incluso la muerte de los seguidores. 5. Conflictos legales. Las actividades de grupos religiosos dirigidos por falsos profetas pueden entrar en conflicto con la ley y resultar en problemas legales, como juicios y persecuciones. Consecuencias espirituales. 1. Pérdida de fe. Seguir a un falso profeta puede erosionar la fe de las personas, ya que las promesas incumplidas y las enseñanzas falsas pueden llevar a la desilusión y la incredulidad. 2. Culpa y confusión espiritual. Las personas que han sido engañadas por un falso profeta a menudo experimentan sentimientos de culpa y confusión acerca de sus creencias y acciones pasadas. 3. Desconfianza en la religión. La experiencia de seguir a un falso profeta puede llevar a una desconfianza generalizada en la religión y en las figuras religiosas, lo que puede dificultar la búsqueda de una fe auténtica.
4. Heridas espirituales. Las heridas causadas por la manipulación y el abuso espiritual pueden ser profundas y difíciles de sanar. Pueden dejar cicatrices en el bienestar espiritual de una persona durante mucho tiempo. 5. Reconstrucción espiritual. Después de seguir a un falso profeta, algunas personas pueden embarcarse en un proceso de reconstrucción espiritual, buscando una fe más auténtica y saludable. Es importante destacar que no todos los líderes religiosos son falsos, y muchas personas encuentran consuelo, guía y comunidad en sus creencias religiosas. Sin embargo, es esencial ser crítico y estar alerta para evitar ser víctima de engaño o explotación por parte de líderes o figuras religiosas que no actúan de manera ética o auténtica. ¿Qué medidas y recursos existen en las diferentes religiones y tradiciones espirituales para prevenir y proteger a las personas contra el engaño por parte de falsos profetas? En muchas religiones y tradiciones espirituales, se han establecido medidas y recursos para prevenir y proteger a las personas contra el engaño por parte de falsos profetas. Estas medidas pueden variar en su eficacia y aplicación, pero a menudo se centran en la educación, la autoridad religiosa y la comunidad. Aquí hay algunas de las medidas y recursos comunes. Educación religiosa. Fomentar la educación religiosa sólida y el conocimiento de las enseñanzas y textos sagrados puede ayudar a las personas a discernir entre enseñanzas auténticas y falsas. Esto incluye enseñar a los fieles a cuestionar y analizar críticamente las enseñanzas y las afirmaciones de los líderes religiosos. Liderazgo religioso y autoridad. En muchas tradiciones, hay una jerarquía de liderazgo religioso establecida que supervisa y guía a la comunidad. Esta autoridad puede servir como un sistema de control y rendición de cuentas para prevenir el surgimiento de líderes falsos o engañosos. Comités de ética y consejo religioso. Algunas religiones tienen comités o consejos dedicados a la ética y la conducta de los líderes religiosos. Estos organismos pueden investigar y abordar denuncias de abuso o mala conducta por parte de líderes espirituales. Comunicación abierta. Fomentar una cultura de comunicación abierta en la comunidad religiosa puede permitir que las personas expresen sus preocupaciones sobre líderes o enseñanzas problemáticas sin temor a represalias. Recursos de apoyo y asesoramiento. Proporcionar recursos de apoyo y asesoramiento a las personas que han sido afectadas por un líder falso o una secta puede ayudar en el proceso de recuperación y sanación. Defensa de los derechos humanos. En algunos casos, organizaciones y defensores de los derechos humanos trabajan para proteger a las personas de la explotación por parte de grupos religiosos o líderes falsos. Pueden abogar por la libertad religiosa y los derechos de las víctimas. Regulación gubernamental. En algunos países, las actividades de grupos religiosos y organizaciones sin fines de lucro están sujetas a regulaciones gubernamentales para proteger a los ciudadanos de abusos y explotación. Conciencia y educación pública. Promover la conciencia pública sobre el tema de los falsos profetas y grupos religiosos problemáticos puede ayudar a las personas a ser más cautelosas y críticas en su búsqueda espiritual. Cabe destacar que la efectividad de estas medidas y recursos puede variar según la religión, la ubicación geográfica y la cultura. Además, la prevención del engaño espiritual es un esfuerzo continuo y depende en gran medida de la colaboración de la comunidad religiosa, las autoridades religiosas y las instituciones gubernamentales para garantizar la protección de los individuos. En conclusión, el tema de los falsos profetas y líderes religiosos engañosos es un asunto importante y complejo que ha afectado a personas y comunidades a lo largo de la historia. Para protegerse contra el engaño espiritual, es crucial fomentar la educación religiosa, la transparencia, la comunicación abierta y el discernimiento crítico. Además, las tradiciones religiosas y las autoridades espirituales tienen un papel fundamental en la prevención y la rendición de cuentas. La conciencia pública y el apoyo a las víctimas también son esenciales. En última instancia, la búsqueda de una fe auténtica y significativa debe ser guiada por la sabiduría y la cautela para evitar ser víctima de líderes falsos y enseñanzas engañosas.